Bueno, tenemos que partir de la premisa de que todo procedimiento va a perseguir este fin como tal. Una sentencia, una resolución que sobre todo nos beneficia a nosotros, es decir, a los que estamos promoviendo una determinada acción y en consecuencia sea negativa o sea contraria a los intereses, a las pretensiones de nuestra contraparte. Por lo tanto, la sentencia va a ser la forma ordinaria de terminar un proceso. En general se le conoce sentencia, pero también tenemos que tener en cuenta que en otras materias, como es la materia laboral, pues se emiten laudos o pueden ser otro tipo de resoluciones que terminan el proceso, como por ejemplo un convenio cuando estamos en la etapa de conciliación. En cualquiera de esas dos situaciones no se le va a llamar sentencia como tal, sino se va a llamar laudo en el caso de la materia laboral o cualquier tipo de resolución que emita un juez que termine sin tanto proceso una controversia, ya sea de materia civil, ya sea de materia penal, ya sea de materia familiar, etcétera, y que incluso la ley nos dice que va a tener la fuerza de cosa juzgada. Es decir, son sentencias, pero que se les conoce con otro nombre, pero es la misma especie. Bueno, en este caso, también lo que va a ser una sentencia es la legitimación de la decisión del juez. ¿A qué nos referimos a esto? Que el juez, conforme a los argumentos que nosotros vertimos, a las pruebas que nosotros le presentamos y que se desahogaron, por ejemplo, una testimonial, una documental, un peritaje, etcétera, todo eso se va a sintetizar en este documento que se va a llamar sentencia y se va a analizar la tesis, que es la que proporciona el actor, es decir, las pretensiones del actor, con la antítesis, que son las pretensiones del demandado, que son todos aquellos argumentos que nos achaca la parte contraria, y todo esto se va a resumir, todo esto se va a sintetizar en este documento, en la sentencia. Por lo tanto, pues va a haber una legitimación. ¿Por qué? Porque el juez tendrá que explicar por qué tomó en cuenta determinados elementos, por qué no tomó en cuenta otros determinados elementos y por qué le está dando la razón a una de las partes y a la otra le está diciendo que pues su acción no fue procedente. Podemos tener dos tipos de concepto de la sentencia. En primer lugar, como un acto jurídico, que es el que yo les estoy comentando. Va a ser el acto procesal que el juez, del cual se va a emanar del juez, mediante el cual hace del conocimiento a las partes que ya tuvo una decisión respecto del asunto que llegó a su conocimiento. Ese es el concepto de la sentencia como un acto jurídico procesal. Si nos vamos a una definición de documento, pues será aquel escrito, aquel documento que contiene la decisión de la autoridad jurisdiccional. Como se darán cuenta, pues el concepto como documento de una sentencia, pues es más sencillo, puesto que nada más hace referencia al documento en donde está plasmada la decisión del juez. Ahora, como yo les comentaba, también hay otro tipo de resoluciones que va a emitir un juez y que no necesariamente son sentencias, pero que algunas tienen la fuerza como si fuera una de ellas. Nuestro artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México, nos va a dar un listado de todas estas resoluciones que también emiten los jueces, que algunas también son terminantes como las sentencias, pero que no califican como tal esta naturaleza de ser una sentencia. En primer lugar, pues los decretos, que son simples determinaciones de trámite. Es decir, pues, por ejemplo, un auto de admisión de tu demanda, pues simplemente la va a emitir el juez, va a certificar que se radicó en determinado tribunal, ante determinado juez, que ahí se está radicando una demanda. Sí, pero más allá de otra trascendencia, pues no tiene mucho, a menos de que
por ejemplo, ser un auto en el que te desechan, pues tenemos recursos, ¿no? Para recurrir esa resolución si estamos en desacuerdo. Pero hay que quedarnos con la idea de que son simples determinaciones de trámite. Ahora también van a ver los autos provisionales, que, como su nombre lo indica, son actos o autos más bien, disculpen, que se van a ejecutar algo provisionalmente. El más común, ¿cuál es? Para los que litigamos civil o familiar, pues el aseguramiento provisional de una pensión alimenticia. ¿Por qué? Pues para satisfacer el interés superior del menor y proteger la estabilidad de la familia y un sano desarrollo del menor. Pero son autos que van a determinar algo que va a tener validez solamente un tiempo. Después nos enlista en nuestro código a los autos definitivos, que van a ser los que impiden o paralizan definitivamente el juicio. Por ejemplo, puede el juez determinar cuando nos previenen sobre si nos faltó un documento, sobre si en nuestras pruebas algo no coincide con nuestros hechos o cualquier otra situación similar, nos notifican y nos dan usualmente 3 días para nosotros subsanar esta situación que nos hace falta o que está errónea, pero si nosotros no lo contestamos, si nosotros no subsanamos esta determinación, pues ¿qué consecuencia tenemos? Que se tenga por no presentada la demanda. Y ahí se va a emitir un auto que va a ser definitivo, que va a paralizar definitivamente el juicio. Es decir, ese juicio que promovimos, no es que ya no podamos interponer una nueva demanda, pero ese que ya promovimos ya no se va a poder mover, ya se paralizó definitivamente. Eso es un ejemplo de autos definitivos. Ahora también pasemos a los autos preparatorios. ¿Estos cómo se definen? Van a ser todos aquellos que tienen que ver la preparación, el conocimiento y la decisión del negocio planteado. Se pueden admitir o desechar pruebas. Es decir, por ejemplo, en la confesional o en una pericial, pues se tienen que preparar las pruebas y el juez va a ordenar, por ejemplo, que se mande a notificar y que se prepare la parte que va a desahogar una testimonial, una confesional, etcétera, para que esté en condiciones de dar su declaración sin ningún contratiempo, sin ninguna falla en el proceso, ante ya el juez o ante la autoridad que esté conociendo el asunto. Y finalmente, también las sentencias definitivas, que son las que tenemos casi todos familiarización, que son las sentencias en donde ya el juez plasma su decisión y estas se van a dividir entre las que son de primera y las de segunda instancia. Es decir, nosotros tenemos una decisión o un caso que tuvo la decisión de una determinada pensión alimenticia, del monto de una pensión alimenticia. El juez acuó, como se le conoce en el argot jurídico, el juez acuó, el de primera instancia que conoció nuestro asunto, va a emitir una sentencia definitiva en donde ya se analizaron los casos, el caso, las pruebas, los testimonios, etcétera. Y ahí nosotros o podemos conformarnos y ya no hacer nada, si es que nos conviene o nos satisface a nuestros intereses, pero en caso de que no, tenemos recursos, por ejemplo, por mencionar alguno, el de la apelación, que va a conocer un juez ad quem, como se le conoce, es decir, un superior jerárquico al del juez de primera instancia, y va a revisar el trabajo, va a ver si se elaboró bien la sentencia, si se tomaron en cuenta de manera correcta las pruebas o si cumple con las formalidades del proceso. Puede esta instancia, uno, confirmar la sentencia, es decir, que la que se emitió en la primera está bien, que cumplió con todo y se confirma el acto de que nosotros estamos reclamando, o puede revocar la sentencia si es que detecta algún error, alguna forma que no se cumplió o que no se valoró una prueba, por ejemplo. Entonces, la sentencia que emita ese juez superior jerárquico, es decir, el juez ad quem, pues va a ser una sentencia definitiva de segunda instancia. Entonces, las sentencias definitivas las hay de primera y de segunda instancia. Ahora,
una cuestión muy particular, que son las sentencias interlocutorias, que usualmente son aquellas que resuelven cuestiones accesorias al juicio, los llamados incidentes. Doctrinariamente hay un debate sobre si sí se tienen que mencionar o llamar como sentencias con esa calidad o son simples autos. Aquí hay un debate dependiendo cómo lo quieran interpretar ustedes. Digo, en la práctica se les conocen como sentencias interlocutorias. Algunos dicen que está mal. Un servidor, pues sí la considera sentencia porque sí está determinando un hecho que, aunque sea accesorio, ya le está dando un fin, ya no se puede mover esa situación. Y por eso yo sí considero que está correcto llamar sentencias a estos autos, a estos decretos, que aunque no forman parte de la litis, tal cual en la sentencia, en la final, pues sí encausan o dirigen el resultado que nos va a determinar el juez ya cuando emita ahora sí una sentencia, ya sea de primera o de segunda instancia. Pero bueno, ahora sí que eso queda a consideración de cada uno de nosotros, si estamos de acuerdo en llamarlas así o en darles otro nombre. Ahora vamos a ver cuál es la clasificación de las sentencias. Bueno, las sentencias pueden clasificarse doctrinariamente en 4 partes o en 4 tipos de sentencias. En primer lugar, podemos analizarlas por su finalidad. En primer lugar, pues va a haber sentencias, de acuerdo a esta clasificación de su finalidad, son las sentencias declarativas, es decir, en aquellas en las que únicamente se va a reconocer una situación jurídica. ¿Cuál es el mayor ejemplo de una sentencia declarativa? Pues aquellas que son propias de las jurisdicciones voluntarias, ya sea, por ejemplo, de reconocimiento de concubinato o de información ad perpetuam, como por ejemplo cuando tienes que acreditar la propiedad de un vehículo. Como aquí no va a haber contraparte, aquí no va a haber una parte que nos esté atacando con pretensiones o que esté revirtiendo nuestras pretensiones. Aquí simplemente se acude a la autoridad para que ésta declare la existencia o inexistencia de un derecho. Por eso es una sentencia meramente declarativa, principalmente las de jurisdicción voluntaria. También van a existir las sentencias constitutivas, que, como su nombre lo indica, va a ser aquella que constituye o modifica las situaciones jurídicas. Es decir, aquí, cuando nosotros demandamos una pensión alimenticia o demandamos un divorcio, por ejemplo, pues si es una pensión alimenticia, va a constituir precisamente eso. El monto que se va a depositar mensualmente para los menores hijos o incluso también para el excónyuge, pues va a constituir precisamente eso, va a constituir un derecho y una obligación para el deudor. O puede modificar una situación jurídica. Igualmente, en una demanda de divorcio, pues va a modificar el estado civil de los cónyuges que ahora van a separarse, que van a diluir el matrimonio, el vínculo matrimonial, y pues va a modificar su situación jurídica. O también, por ejemplo, cuando se solicita una reducción de pensión alimenticia, pues se va a modificar la institución de los alimentos, el monto de la pensión, y pues cambia toda la situación. Por eso esas son sentencias constitutivas que incluyen esos 2 efectos. Ahora, un tercer tipo de las sentencias por su finalidad van a ser las sentencias de condena, que esto usualmente es más de la rama penal, también se pueden encontrar en la rama civil, aunque yo personalmente no, en muchos casos no considero que en materia civil se le llame de condena, pero que va a constituir un dar, un hacer o no hacer. Y estas sentencias usualmente pues incluyen prácticamente a todas las que conocemos, el 90% de las sentencias que conocemos. ¿Por qué? Porque al deudor alimentario pues se le va a condenar, si es que no había dado pensión, pues a
a dar una pensión retroactiva, por ejemplo, y asegurar cuando menos un año a futuro. Además de que mes con mes, pues tiene que dar. Entonces ahí podemos ver una obligación de dar, una situación en la que el que perdió el proceso, pues tiene que dar. Y además tiene que hacer, es decir, tiene que depositar o mencionar de dónde se van a extraer los recursos para satisfacer la pensión alimenticia. Un no hacer, por ejemplo, en los casos de violencia familiar, ya sea civil, si es que se tramita a través de la vía civil, o penal, que es lo más común, pues van a dictarse medidas por la autoridad de no hacer. Por ejemplo, que el cónyuge generador de violencia pues no se acerque a una distancia de 250 metros, por ejemplo, de la víctima o de la persona ofendida. Que por ejemplo no pueda salir del estado en donde radica una persona, entre muchas otras determinaciones que pueden marcar un no hacer, pero las sentencias de condena pueden darse en estas tres modalidades: dar, hacer o no hacer.